podamos ver un video. Quizás muchos de ustedes, probablemente la mayoría de ustedes, ya lo han visto, o por lo menos deberían haberlo visto. Pero no voy a retar a nadie, ni voy a empezar el año retando a nadie, pero este video ya hace unas cuantas semanas que está puesto en nuestro canal de YouTube y es un video cortito, pero que un poco nos introduce en lo que vamos a vivir este año. Así que veamos el video, escuchemos con atención y después comparto algunas otras cosas con ustedes. Como iglesia nos hemos acostumbrado a recibir al comenzar cada año una palabra directriz. Y esa es una muy buena costumbre. Pero no podemos hablar de la palabra del 2018 sin considerar el proceso que Dios comenzó a trabajar en nosotros desde el 2016. En ese año, en el 2016, recibimos una palabra directriz que está en Génesis capítulo 12, en los primeros 3 versículos, donde el Señor le dice a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esta palabra, cuando la recibimos, nos habló de salir de algo para pasar a otra cosa. Nos hablaba de salir de una zona de dificultad y entrar en un ámbito de respuestas, de salir de una zona de comodidad para entrar al compromiso auténtico, salir de la niñería a la madurez, salir de lo bueno a lo mejor, salir de la pasividad hacia la conquista. Con esa palabra entendimos que dejar la tierra significaba justamente eso, salir de la zona de comodidad. Entendimos que dejar la parentela significaba abandonar relaciones tóxicas o relaciones que nos ataban. Dejar la casa del Padre era cortar con esa herencia que perpetúa la maldición. Así que al final del 2016 sentimos que dejamos muchas dificultades atrás, pero todavía no teníamos todas las respuestas. Sentimos que muchos habían salido de su zona de comodidad, pero no podíamos decir que había un compromiso total. Sentimos que habíamos crecido, pero en muchos aspectos todavía no habíamos madurado. Sentimos que alcanzamos lo bueno, pero presentíamos que había algo mejor por delante. Sentimos que habíamos empezado a abandonar la pasividad, pero todavía no estábamos conquistando. Y la palabra para ese 2017 se resumía en Génesis 22, versículos 16 y 17. Dios le dijo a Abraham: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré grandemente y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. El contexto de esta historia es un contexto obviamente de sacrificio. Estamos hablando del sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham. Pero nosotros estábamos entendiendo que aunque había que hacer un gran sacrificio, definitivamente la palabra nos estaba llevando a un nuevo nivel, como también pasó con Abraham, con Isaac y con toda su familia. Entonces, si antes vimos la liberación de la ruina, ahora experimentaríamos el gobierno sobre la miseria. Si antes vivíamos dominados por relaciones tóxicas, ahora tendríamos autoridad sobre ellas. Entendimos que en el 2017 entraríamos al ámbito de reinado con Dios. Y así pasamos a la palabra del 2018. Así que en el 2017 aprendimos a hacer para que Dios haga. Aprendimos a escuchar a Dios aún en tiempos de dificultad, en tiempos de quietud también. Aprendimos a salir del ámbito del argumento para entrar en el ámbito de la obediencia. Aprendimos a renunciar al espíritu de persecución y empezamos a hacer todo para la gloria de Dios. Pasamos del ámbito de la fe sencilla al ámbito de la sorpresa de Dios. Empezamos a vivir según el principio de la segunda milla, abandonando la regla del mínimo esfuerzo.
Y así llegamos a la palabra del 2018. Y la palabra ahora nos sigue conduciendo a lo largo de la historia de Abraham y de toda su familia. Nos muestra que Abraham ya se establece definitivamente en una tierra, en la tierra prometida, eso lo vemos en el capítulo 22. Entierra a sus muertos en esa tierra, capítulo 23, y ese capítulo está lleno de significado para nosotros. Manifiesta un gran cuidado, interés y preocupación por el futuro de sus hijos en el capítulo 24. Y eso introduce a un tiempo de multiplicación que empezamos a ver a partir del capítulo 25. Se despliega autoridad delegada sobre todos los que le rodean a Abraham y por ende en este tiempo los que nos rodean a nosotros. Eso lo vemos en el capítulo 26. Y todo concluye con el versículo 22 del capítulo 26. Ahí está la palabra para este 2018 que estamos comenzando. Esa palabra dice, ahora el Señor nos ha hecho prosperar, así que fructificaremos en la tierra. Y con esto nos habla de que el 2018 será un año en el que deberemos aprender a ser fieles y humildes, como Abraham, como Isaac. Tenemos que aprender a mantenernos obedientes, con los oídos bien atentos a lo que Dios dice, aprender a sensibilizar nuestros oídos para escuchar bien lo que Dios dice, y eso se logra solamente a través de la intimidad con Él. En el 2018 deberemos comprometernos con la tierra en la que vivimos, en nuestra cuadra, en nuestro barrio y por supuesto nuestra ciudad. Y pensar en nuestros hijos. Que quizás esta sea la gran palabra, el gran desafío, pensar en nuestros hijos. Los hijos que tenemos en la carne, los hijos que tenemos de manera espiritual, los hijos que tenemos como congregación y aún los hijos de otros que fueron abandonados. En ellos deberemos pensar en el 2018. Cuando el Señor es el que prospera, la fructificación es posible, es abundante, es sostenida. Así que, iglesia, yo te aliento a que te dejes conducir por esta palabra que hemos recibido, que camines detrás de ella, que visualices tu futuro a partir de esta palabra que estamos recibiendo. Y nunca olvides, en los próximos días, en el año que estamos comenzando, no olvides que el Señor nos ha hecho prosperar, así que fructificaremos en la tierra. Antes de terminar el 2017, los últimos domingos, inclusive el domingo que nos tomamos de retiro con toda la iglesia, recomendamos que durante este tiempo estuviésemos leyendo esos capítulos que yo menciono allí en el video, ¿no? Del 22 hasta el 26 de Génesis. Porque en todo ese contexto está, digamos, hay mucha instrucción, ¿no? Mucha palabra y bien práctica para nosotros hoy, que si bien la iremos predicando a lo largo del año seguramente, pero nada es como recibir revelación propia, ¿no? Es decir, estar en casa, de rodillas, orando, buscando dirección de Dios y mientras leemos esos textos que el Señor nos hable a nosotros mismos, porque seguramente que lo que Él nos diga a nosotros va a ser muy personal. Esta noche yo quiero compartir con ustedes algo que está en el capítulo 23 de Génesis, ¿sí? Y hablar acerca de algunas cosas interesantes que aparecen en ese capítulo, un poco reafirmando lo que el video nos presentaba. Génesis capítulo 23, desde el versículo 1 hasta el 20. Lo voy a leer rápido, pero creo que ustedes van a poder entender perfectamente algunas cosas importantes que vemos allí. Ese capítulo 23 dice que Sara vivió 127 años, ¿sí? Sara, la esposa de Abraham, y murió en Kiriat Arba, o sea, la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto. Luego salió de donde estaba el cadáver de Sara y fue a decirles a los hititas de aquel lugar: aunque soy un extranjero entre ustedes, véndanme un sepulcro para enterrar a mi esposa. Y los hititas le contestaron: por favor, señor, escúchenos, usted es entre nosotros un escogido de Dios. Entierra a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros le negará su sepulcro para eso. Entonces Abraham se puso de pie, hizo una reverencia ante los hititas y les dijo:
si de veras quieren que yo entierre aquí a mi esposa, por favor pídanle de mi parte a Efrón, el hijo de Zoar, que me venda la cueva de Macpela, que está en la orilla de sus terrenos. Yo le pagaré el precio total de la cueva y así seré dueño de un sepulcro en este lugar. Como Efrón el hitita estaba allí entre ellos, le contestó a Abraham de manera que pudieran escucharlo sus paisanos y también todos los que pasaban por la entrada de la ciudad. No, señor mío, por favor, le dijo, yo le regalo el terreno y la cueva que está en el terreno. Mis paisanos son testigos de que yo se lo regalo. Entierre usted a su esposa. Pero Abraham volvió a hacer una reverencia a los habitantes del lugar y le contestó a Efrón delante de todos y le dijo, por favor, escúcheme usted, le ruego que acepte el dinero por el terreno y después enterraré allí a mi esposa. Entonces Efrón le contestó, escúcheme, señor mío, el terreno vale 400 monedas de plata. Por esa cantidad no vamos a discutir. Dicho sea de paso, 400 monedas de plata, según todos los comentaristas, era una fortuna. Mucha plata por ese terreno. Por esa cantidad, dice él, no vamos a discutir. Así que entierre usted a su esposa. Abraham aceptó, a pesar de que era mucho, pagar la cantidad que Efrón había mencionado en presencia de los hititas y le pagó en plata contante y sonante. De esta manera, el terreno de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, es decir, el terreno con la cueva y todos los árboles que estaban dentro del terreno, pasaron a ser propiedad de Abraham. De ello fueron testigos los hititas y todos los que pasaban por la entrada de la ciudad. Después de esto, Abraham enterró a Sara en la cueva que estaba en el terreno de Macpela, al oriente de Mamre, lugar que también es conocido con el nombre de Hebrón, que mucho más adelante se va a transformar en el lugar donde David, el rey David, va a establecer su reinado. Así quedó en posesión del terreno y de la cueva que allí había, la cual los hititas le vendieron para sepultura. Fácil entender la lectura, ¿no? No es un pasaje complicado, ¿sí? Pero hay algunas cosas que se me venían a la mente mientras leía este pasaje y una primera pregunta, que es la siguiente. ¿Cuántos de ustedes saben que no es lo mismo regalado que comprado? No es lo mismo, ¿no? Regalado que comprado. Aunque a veces nos gusta que nos regalen cosas, bueno, a veces no, siempre nos gusta. ¿Cuánto le gusta que le regalen cosas? ¿Sí? Pero no es lo mismo que te regalen algo a que vos te lo puedas comprar. ¿Sí? No sé si le habrá pasado alguna vez a alguno de ustedes. A mí no me pasó, pero mientras leía y escribía mis notas, me imaginaba yo sentadito en el terreno que alguien me regaló, tomando unos mates con Marina, y el antiguo dueño pasando por ahí todos los días diciéndome, lindo el terrenito que le regalé, ¿no? O sea, como que a los 2 o 3 días ya se pondría medio pesado el comentario, ¿no? Que siempre te estén refregando que te lo regalaron, ¿no? ¿Te pasó alguna vez? ¿Qué hiciste con el auto que te regalé? ¿Qué hiciste con la bicicleta que te pasé? ¿Y el libro? ¿Te gustó el libro? Y a lo mejor era horrible, vos ni lo leíste, lo estás usando para firmar la mesa de la cocina, nada más, ¿no? Por eso, regalado no es lo mismo que comprado. Y creo que eso explica, en cierta forma, que Abraham discutiera, en el buen sentido de la palabra, por ese terreno y no lo acepte regalado, sino que él quería comprar uno y tenía uno en mente. Ustedes fíjense que allí los paisanos de aquel territorio le dijeron a Abraham, elija la tierra que quiera y ahí ponga su sepulcro, ¿no? Ahora, trato de meterme en la mente de Abraham y quizá Abraham, obviamente no lo dijo, pero quizá Abraham pensó, son horribles, es una posilga, ¿no? ¿Nunca te pasó eso que te quieren regalar algo y vos decís, esta porquería me regalaron? Díganme que sí, pero no me hagan sentir tan mal, ¿no? Porque no es lo mismo regalado que comprado. No es lo mismo, ¿sí? La verdad es que el derecho legal es mucho más fuerte cuando compramos algo. Los papeles solo dan verdadera garantía cuando uno lo compra.
Entonces, hay algunas lecciones que yo creo que podemos aprender de este pasaje. En primer lugar, la compra muestra que ahí me quedo, que no me iré. Acuérdense que Abraham no era de ahí, ¿sí? Abraham había salido de su tierra como 1200 kilómetros al norte, porque Dios le había dicho que se mueva de ahí y que se vaya a una tierra que él le iba a mostrar. Así que venía hace tiempo, unos varios capítulos, caminando, ¿sí? Y el hecho de comprar ahora un terreno manifiesta esto, ¿no? Cuando uno compra es porque ahí se va a quedar, ¿sí? Porque de ahí no se va a ir. El alquiler no te da esa seguridad, ¿no? El alquiler no te da esa seguridad. Porque aunque te llevas bien con el dueño de la casa y aunque la cuota es una cuota accesible, aunque te guste el barrio, pero siempre puede suceder que un día venga el dueño y te diga, mira, necesito la casa, ¿sí? Un hijo mío se casa, no sé, algo pasó, tengo que vender la propiedad, me divorcié de mi esposa, ¿no? Y te pide la casa. O sea, nunca el alquiler te da la seguridad de que vayas a vivir ahí por siempre, pero sí la compra. La compra manifiesta de que ahí me quedo y que de ahí no me muevo, ¿sí? Regalado inclusive, siempre estás como esperando que algún día aparezca algún dueño perdido, algún hijo perdido por ahí, ¿no es cierto? Algún pariente de esos que les gusta hacer lío, que siempre tienen abogado de amigo, hablo de esos abogados, no de los que tenemos acá en la iglesia, que son todos fantásticos, son todos bárbaros, sino de esos otros, ¿no? Que están para sacarle plata a la gente y entonces te empiezan a hacer la vida imposible. Pero si el terreno es comprado, es diferente, ¿sí? Cuando compramos, la adrenalina, la sensación interna es la garantía de que de ahí no nos mueve nadie. Y aunque en algún momento alguien nos pudiese sacar, yo tengo con qué pelear porque tengo papeles, ¿sí? Tengo papeles. La verdad es que cualquier transacción que no sea la compra siempre te acerca a la posibilidad de salir perdiendo. Pero la compra te asegura de que ahí te quedas. Primera lección. Segunda lección. La compra declara que ahí estará mi descendencia, ¿sí? La compra declara que ahí estará mi descendencia. Es decir, comprar es proveer para la posteridad. La verdad que hay que ser muy mal padre para comprar algo y no querer que nunca tus hijos lo ocupen cuando ya no estés en esta tierra, ¿no? Hay que ser muy mal padre para eso. Sé que los hay. Y lo digo con seriedad porque sé que a algunos de ustedes les ha pasado esto. Pero estamos hablando de una lección bíblica, estamos hablando del ejemplo que Dios nos pone en su palabra. Y cuando alguien compra un terreno es ya pensando en que sus hijos se van a quedar con esa propiedad. Luego, bueno, los hijos podrán hacer lo que quieran, pero lo que la lección nos está enseñando aquí es que la compra declara que ahí estará mi descendencia. El alquiler definitivamente no le da esa garantía a mis hijos, ¿no? Lo que hoy yo alquilo definitivamente no es una garantía de propiedad para mis hijos, para mi descendencia. Y lo que recibo regalado tampoco. No le da seguridad. Tercera lección. La compra manifiesta a qué le doy valor. ¿A qué le doy valor? Yo, personalmente, no compraría casa en cualquier lugar, ¿sí? Y creo que ustedes tampoco, ¿no es cierto? Si tienen la posibilidad de comprar, tratarían de que con lo que tienen en el bolsillo, encontrar lo más cercano a lo que les gusta, ¿no? O a lo que les gustaría tener, o el lugar en el que les gustaría vivir, ¿sí? La compra entonces manifiesta a qué le doy valor, ya sea por seguridad, por cercanía o porque me gusta el barrio. Yo elijo el lugar donde compro. Eso es lo que hizo Abraham. El regalo difícilmente me dé ese privilegio, ¿no? Porque cuando me regalan algo, como decía antes, tengo que agarrar lo que me dieron, ¿sí? Y si me regalaron un terreno en Cenillosa, me tendré que hacer esos 70 kilómetros todos los días hasta acá, y la verdad que se pone muy incómodo. Lo regalado no me da esa seguridad, esa certeza, en cuanto la compra muestra aquello que yo estoy valorando.
pago el precio. Lo vale porque está cerca de tal o cual lugar, lo vale porque el barrio me gusta, lo vale porque es un barrio seguro, lo vale porque está cerca de fulanito, lo vale por esto, por aquello. La compra muestra en qué estoy poniendo el valor. Cuarta lección. La compra cambia tu designación. No es lo mismo decir soy inquilino que decir soy dueño. ¿Sí? Tampoco es lo mismo decir y vivo en un rinconcito que me dio fulano de tal, ¿no? Que a veces pasa y a veces cuando hay algunos ajustes ahí que no logramos hacer a tiempo y tenemos que refugiarnos en la casa de alguien y no es lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido gente viviendo en el fondo de casa por alguna circunstancia particular, pero yo sé que ellos anhelaban en algún momento irse de ahí. Aunque esperábamos que estuviesen muy cómodos, pero estoy seguro de que ellos querían en algún momento irse y poder decir, ya está, estoy en mi lugar, no andar en cuero por casa es lo mejor que te puede pasar. En cambio, cuando estás en el fondo de la casa de alguien, ¿no es cierto? La compra cambia esa designación. La compra que hizo Abraham cambió su designación. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Abraham era forastero. Ahora ya no era más forastero. Ahora era dueño de un terreno en ese lugar. Cuando compras, cambia tu designación. ¿Sí? Y yo he visto por ahí, creo que también nos ha pasado a nosotros, pero como nuestra casa ya la compramos hace muchísimos años, no me acuerdo. Pero he visto por ahí algunos que un día estaban alquilando y al otro día por fin se les dio y tienen la llave en la mano de su casa, ¿no? Es como que caminan más derechos, como que caminan con la cabeza erguida. ¿Sí? Es que cambió tu designación, ya no sos uno que alquila, ahora sos dueño. Quinta lección. La compra orienta tu esfuerzo. Cuando vas a comprar tenés que ahorrar. Cuando alquilás, decís, bueno, ya sé cuánto es la cuota, esto voy a seguir pagando durante por lo menos un año, ¿sí? Así que te puedes dar algunos lujos, ¿no es cierto? Pero yo creo que todos aquí en algún momento, los que hemos comprado, tuvimos que hacer algunos ajustes, ¿no es cierto? Y tuvimos que focalizarnos, tuvimos que orientar nuestro esfuerzo. Hubo vacaciones que no se tomaron por la casa que íbamos a comprar, un auto que no se compró o un auto que se tuvo que vender por la casa, ¿no? Orienta tu esfuerzo. La compra orienta tu esfuerzo. La compra orienta el destino de tu dinero. La compra orienta el destino de tus fuerzas. Yo me acuerdo cuando habíamos recién inaugurado nuestra casa, ¿sí? La que habíamos comprado. Había que hacerle muchas cosas a la casa. Había que plantar el césped, había que pintar algunas cosas, había que hacer el paredón, el cerco con el vecino. Entonces, después del trabajo, me tenían que quedar fuerzas para ir a casa y hacer lo que había que hacer en la casa. Cuando alquilás, te das el lujo de no hacer nada, ¿no? A lo sumo, si está muy desastrosa la casa, cuando vence el contrato te vas a otra y que se arregle el dueño, ¿no? Cuando compras, se orienta tu esfuerzo, se orienta tus fuerzas, se orienta tu tiempo, porque te tiene que quedar tiempo para atender lo que ahora es tuyo. Para que se queden tranquilos, quiero decirles que este mensaje no está auspiciado por ninguna inmobiliaria, ¿no? Ni estoy tratando de que compren casa, aunque sería muy bueno que compren. ¿Sí? No sé si están los hermanos acá, tenemos un par de familias que tienen inmobiliaria. Ellos ni sabían de qué iba a predicar, ni cobro comisión. Pero creo que hay una enseñanza muy importante detrás de este pasaje que quiero tratar de mostrártelo en los últimos minutitos de este mensaje. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y creo que todos alguna vez hemos escuchado algún mensaje sobre este pasaje, ¿no? Y creo que entendemos lo que significa. Porque mi corazón va a estar puesto en aquello que yo valoro.
La historia de Abraham nos muestra algunas cosas interesantes acerca justamente de eso. Lo que compramos muestra a qué le estamos dando importancia en la vida. Comprar muestra nuestras elecciones. Quizás no le cuento a nadie qué tipo de casa o qué tipo de auto o qué tipo de teléfono o qué tipo de bicicleta me guste, pero en el momento en que compro, todo el mundo se da cuenta de lo que yo elijo, de cuáles son mis elecciones. La historia de Abraham y la sepultura de su esposa nos enseña una lección importante acerca de aquello a lo que le damos valor. Nos muestra que la compra, el compromiso, el esfuerzo, el pagar el precio es el primer paso para una posesión definitiva de una promesa de Dios. Recordemos, por eso quise que veamos y repasemos el video, porque en el video yo les hago mención de lo que venimos enseñando y compartiendo desde 2016. Muchos de ustedes no estaban en esa época con nosotros. Pero todo esto comenzó cuando Dios le dijo a Abraham que se mueva, que se mude, que se vaya. ¿Sí? Pero junto con esa orden le dio una promesa. La promesa era una tierra que iba a poseer, no solamente él. De hecho, él no era el destinatario de la promesa. Los destinatarios de la promesa eran sus hijos. ¿Sí? Así que esa promesa lo acompañaba. Pero para que ahora se cumpla ya definitivamente la promesa, quedaba un paso por dar. Era la manifestación definitiva de la fe que Abraham tenía en la promesa que Dios le había soltado. ¿Y cómo se iba a manifestar esa fe? A través de la compra en ese lugar. Él entendió que ese era el lugar que Dios le iba a dar, pero era forastero. Entonces, de alguna forma tenía que acomodar su vida, sus negocios, para que algún pedacito de terreno en ese lugar empiece a ser suyo y a partir de allí la promesa comenzaba a desarrollarse. A partir de la compra, la promesa encontró un pavimento sobre el cual aterrizar y allí es cuando empieza a cumplirse la palabra de Dios. Entonces, rebobino, esta es la gran enseñanza. El pagar el precio de una compra es el primer paso para una posesión definitiva de una promesa de Dios. Si Dios te dio una promesa, y yo creo que todos aquí han recibido alguna promesa, ¿amén? ¿Sí? ¿Cuántos aquí han recibido alguna promesa de parte de Dios? Alguna, no importa cuál. Y no comparen las promesas. Todos. En algún momento todos recibimos alguna promesa de Dios. Pero quiero decirte que lo más probable es que el último paso, antes de que empiece a cumplirse la promesa, sea el paso de pagar, comprar, esforzarte, manifestar que le creíste a Dios. Asentarte en el lugar de la promesa. Declarar que lo que Dios dijo se va a cumplir no solo en vos, sino en tus hijos. ¿Sí? Ese es el paso final, es el paso que manifiesta nuestro interés por la promesa. ¿Por qué estoy compartiendo esto esta noche? Primeramente porque el Señor me lo mostró, ¿no? Y está dentro del contexto del que venimos hablando en el 2018. Pero en segundo lugar, estoy compartiendo esto porque a veces entendemos que cuando Dios suelta una promesa sobre nosotros, esa promesa simplemente nos llegará y no hay que hacer nada. Y quiero decirte que no es así. Que por lo único que no podemos hacer nada es por ser salvos, pero la verdad es que Dios siempre espera que nosotros hagamos algo que manifieste que le hemos creído. Y el esfuerzo, el pagar el precio es una manifestación de que le creí. El pagar el precio de comprometerte en el servicio en esta iglesia, por ejemplo, es la manifestación de que creíste, de que aquí hay una visión de Dios y de que se va a cumplir. ¿Me entienden? La historia de Abraham no es la única que nos habla de esto. En Jeremías capítulo 32, del 8 al 10, encontramos otro caso. Yo se lo voy a leer, no lo busquen, yo se lo leo rápidamente.
Jeremías 32, 8 al 10, para los que toman nota, esto no está en la pantalla. Dice el profeta, tal como el Señor me lo dijo, mi primo Anamel vino a verme al patio de la guardia, Jeremías estaba preso, y me pidió que le comprara el campo que tenía en Anatot, en territorio de la tribu de Benjamín, porque yo tenía el derecho de comprarlo y quedarme con él por ser el pariente más cercano. Las leyes de ese tiempo decían que si alguien va a vender algo, al primero que se lo tenía que ofrecer era un pariente. Si los parientes no lo querían, entonces sí podía sacarlo en el diario, por ejemplo, ¿no? Así que Jeremías tenía derecho. Al darme cuenta de que aquello era una orden del Señor, le compré el campo a mi primo Anamel. Le entregué 17 monedas de plata, que fue el precio convenido, y puse el contrato por escrito, sellado y firmado por los testigos. Cuando lo leemos así, y solo este párrafo, esto parece una transacción más, sin importancia, ¿no? Como un modelo de compra-venta. Pero cuando nosotros leemos el contexto, empezamos a entender otra cosa. El contexto de la historia es que Dios le había dicho a Jeremías que iba a destruir todo ese territorio. Y que además de destruirlo todo, los que quedaran con vida serían llevados cautivos durante 70 años a otra nación, 1000 kilómetros de distancia. Entonces la historia que les acabo de leer toma otro sentido, ¿no es cierto? Porque uno se pregunta, ¿a quién se le ocurre comprar un terreno en un lugar que sabes que va a ser destruido y donde además no va a quedar ni un solo habitante? Ni Jeremías. ¿A quién se le ocurre? Solamente a alguien que escuchó la voz de Dios y que le creyó. El que escucha la voz de Dios, cuando Dios le dijo, Jeremías, 70 años van a pasar, pero voy a traer de vuelta al pueblo, y le cree, solamente él compra. Si no le cree, no compra. ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden lo que esto nos está enseñando? Ese texto nos habla de lo mismo que nos hablaba la historia de Abraham, porque comprar también significa creerle a Dios. Comprar significa creerle a Dios. Cuando pago un precio por algo que Dios me dijo, estoy mostrando que le he creído. Comprar significa creerle a Dios. Jesús contó una parábola acerca de este mismo tema que está en Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo capítulo 13, versículo 44. Allí dijo Jesús que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. ¿Sí? ¿Se pueden imaginar la escena? Bueno, yo siempre, ustedes ya saben, soy muy imaginativo, ¿no? Entonces ya me estoy haciendo la película, ¿no? De aquel que, porque esto era muy común que sucediera en aquella época. Después de muchos tiempos de esclavitud, como por ejemplo lo que le pasó al profeta Jeremías, estamos ahora en tiempos de Jesús, o sea, pasaron unos cuantos cientos de años de aquello, ¿no? Pero como el pueblo había sido llevado muchas veces en cautiverio, lo que solían hacer era esconder sus tesoros debajo de la tierra. No había bancos, no había caja de seguridad, ¿sí? Entonces, escondían sus tesoros en la tierra, pero la ley decía que si alguien encontraba uno de esos tesoros, se lo podía quedar. Entonces, este hombre de la historia, y yo soy uno de aquellos que creen que las parábolas no son cuentos, sino que son historias reales que Jesús contaba, pero eso es para discutirlo otro día. La historia dice que este hombre encontró un tesoro, así que por ley a él le correspondía quedarse con el tesoro, pero la verdad es que nada te da tanta garantía como comprar todo el terreno, ¿no? Es decir, vos podés salir con el tesoro ahí y decir, me lo encontré, y después empieza toda una serie de discusiones para explicar cómo te lo encontraste, dónde te lo encontraste y qué sé yo cuánta cosa. Pero si compras,
no hay discusión. El que paga el precio, se evita la discusión. ¿Sí? Entonces, comprar te ubica. Comprar posiciona tu corazón. Fíjense en la historia de este hombre, ¿no? Ni bien se tropezó con ese tesoro, su corazón empezó a palpitar por lo que había ahí. Yo me imagino a este hombre mientras hacía negocio, ¿no? Quizás rogando, no sé si oraba a Dios o no, pero él pensando por dentro que nadie más lo encuentre, que nadie más lo encuentre, que nadie más lo encuentre. ¿Sí? Más o menos como nosotros cuando empezamos nuestra negociación para comprarnos la casa en la que ahora vivimos o alguna propiedad que tengas por ahí, ¿no? Sentís que el corazón te palpita a mil, ¿no? Estás pendiente de que nadie te engañe, estás pendiente de que no te falte un centavo de lo que se te dijo. La compra hace eso, orienta, posiciona, ubica tu corazón en un lugar. Dicho de otra manera, la compra hace que tu corazón se apasione por el lugar que estás comprando. ¿Me siguen hasta acá? Algunos creo que ya están entendiendo hacia dónde vamos. Pero para los que todavía no lo entienden, se lo voy a terminar diciendo en 5 minutos. ¿Me dan 5 minutos? ¿Sí? ¿Cuántos me dan 5 minutos más? 5, 10, 15, 20, 25, 30. La compra concentra nuestra mirada porque no tenés otra cosa. No sé si les pasó a ustedes, ¿no? Pero nosotros todavía no habíamos recibido la llave de nuestra casa, pero cada tanto nos dábamos una vueltita por la casa. En ese momento nos habían prestado, y aquí viene, podría contarle una historia acerca de lo que te prestan, lo que te dicen, mira, usalo, yo no lo voy a necesitar. ¿Sí? Marina estaba de 8 meses de embarazada, así la panza, esa flaca que ven ahí, antes era bastante grandota. Ya prácticamente no podía caminar. Vivimos en la otra punta de la ciudad y un día llegó la dueña, como les comenté hoy, y dijo, necesito la casa. Así que a un mes de entregarnos la casa nueva y a un mes de que nazca Carol, nos quedamos en la calle. ¿Sí? Pero lo que hacíamos en aquel tiempo, me acuerdo yo, agarrábamos el auto y nos dábamos una vueltita por el terreno, ¿no? Y soñábamos, todavía no teníamos la llave, todavía no podíamos entrar, todavía no podíamos pisar. Pero eso es lo que hace la compra. La compra concentra tu mirada en un objetivo y lo tenés puesto ahí. Cuando alquilás, siempre andás mirando otra casa. ¿Sí o no? El que alquila, el que no es dueño, siempre anda mirando otra casa. Pero el que se posicionó del territorio, el que pagó el precio, sabe que esa es su casa y que de ahí no se mueve. ¿Cuántos están empezando a entender el sentido de este mensaje? El Señor nos viene hablando acerca de la bendición que quiere poner en nuestras manos y que no es para nosotros solamente, es para nuestros hijos. La palabra del 2018 nos hizo entender que tenemos que focalizarnos en nuestros hijos físicos, nuestros hijos espirituales, los hijos que tenemos y que tendremos como iglesia. Y aún decíamos en el retiro, los hijos de otros que fueron abandonados. ¿Sí? Y Dios ha puesto una bendición en nosotros para soltar sobre esos otros, sobre esos hijos. Pero el cumplimiento de la promesa tiene un paso final que es la compra, la concentración de los esfuerzos, la inversión importante, la atención debida al territorio que Él nos quiere dar. ¿Me entienden? Solamente aquellos que estén dispuestos a pagar el precio por la visión que Dios nos dio en este lugar, pueden entender lo que esta noche les estoy compartiendo. El que simplemente tiene mentalidad de inquilino, como les dije antes, siempre anda mirando a ver qué hay qué otra cosa hay por ahí, ¿no? ¿En qué otro lugar puedo ir a vivir, comer, recibir? Al comenzar el 2018,
Y frente a tanta promesa de parte de Dios, Dios espera que ahora demos un paso final para que empiece a cumplirse su promesa sobre nosotros. Y el paso final es el pago del precio. Es la compra. Esa bendición es parte de una visión que Dios nos dio hace tiempo y hacia la cual estamos avanzando, pero que demanda esfuerzo. Por algo, Dios le dijo a Josué en 3 oportunidades: esfuérzate y sé valiente. ¿Se acuerdan? ¿Y Josué dónde estaba por entrar? Al territorio que Dios le iba a dar. Dios se lo había prometido ya a Abraham, por allá. Y después de cientos de años, Josué estaba a punto ahora de edificar su casa en el territorio prometido. Y Dios le podría haber dicho: quédate tranquilo, Josué, está todo listo, simplemente entra, elegí la mejor casa, que yo saco a tus enemigos de patita a la calle. Pero los que han leído Josué saben que no es así. Josué sabía que esa era su casa, pero tuvo que luchar, tuvo que pelear por el terreno, tuvo que pagar el precio por vivir en la tierra prometida. Hay un precio que tenemos que pagar. Quizá no es el mensaje que vos esperás escuchar al principio del año, ¿no? O si quisiera escuchar un mensaje donde todo se me promete mucho alivio, donde todo me va a salir bien. Es que todo eso va a suceder, te lo puedo garantizar porque Dios lo dijo. Pero eso no evita el pago del precio. Eso no evita el esfuerzo. Miren, me sigue dando vueltas en la cabeza. ¿Se acuerdan que en un mensaje a fin del 2017 les comenté de un texto que había subido Rodriguito Toro a su Facebook? Una frase que decía: todos quieren sombra, pero nadie planta un árbol. ¿Sí? Me sigue dando vuelta esa frase en la cabeza, y eso que ni siquiera está en la Biblia. Creo, ¿no? Entonces digo, la voy a poner en positivo, y entonces escribí esto: ¿queremos sombra? Plantemos árboles. ¿Queremos iglesia poderosa? Paguemos el precio de la intimidad con Dios. ¿Queremos iglesia grande? Salgamos a ser discípulos. ¿Queremos hijos santos? ¿Queremos nuestra familia en la iglesia? Paguemos el precio del ayuno y la oración por ellos. ¿Queremos una ciudad con paz y seguridad? Paguemos el precio de llenarla toda con el Evangelio de Jesucristo. No tenemos sombra si no plantamos árboles. Siempre hay un precio. ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar por la promesa que estás esperando ver cumplida en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu iglesia? Quizá lo que tengas en mente no esté mal, quizá realmente sea de Dios. De hecho, doy por sentado que la gran mayoría de ustedes tienen ideas de Dios, porque los hemos educado, los hemos formado para que tengan ideas de Dios. Pero tenemos que saber esto, que la idea, la promesa se concreta cuando compramos, cuando pagamos el precio. Yo esta noche quisiera terminar esta reunión orando por los compradores. Quiero orar por aquellos que ya han comprado esta visión y ya vienen pagando un precio porque le han creído a Dios. Pero también quiero orar por aquellos que deciden convertirse en compradores a partir de ahora. Quiero orar por aquellos que están entendiendo que la promesa que Dios puso en sus vidas demanda un esfuerzo, demanda un pagar, un precio. Y que están dispuestos a pagar el precio que sea. Abraham pagó un precio sobrevaluado por ese terreno. Yo no sé si será igual en tu caso. Jeremías, otro caso que vimos hoy, parece que pagó el precio justo. Pero en definitiva eso lo decide Dios. Yo no sé cuál será el precio que tendrás que pagar, pero para la promesa que estás esperando recibir, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Me gustaría que cierren sus ojos, por favor, y puedas
puedas concentrar tu mirada, tu pensamiento ahora en el terreno, en lo que te gusta, en lo que estás esperando que suceda. Quizás hace tiempo que estás esperando que algo suceda. Quizás Dios te habló y te dijo, va a suceder, y pusiste tu confianza en esa promesa de parte de Dios, pero todavía no llega. Todavía no llega. Yo quisiera que esta noche pudieses tener la mirada que tuvo Josué parado del lado del río Jordán. Yo me imagino Josué, después de haber leído bastante acerca de Josué. Miren, sobre Josué hice mi tesis final. Así que si a alguien conozco de la Biblia, ese es a Josué. Me leí todo acerca de Josué. Y algo entiendo de Josué, que Josué parado en el borde del río Jordán, todavía no lo había atravesado, miraba la tierra prometida y decía, esa es mi tierra. Esa es mi tierra. Pero ¿sabes qué se veía? Además del otro lado se veían enemigos. Además los enemigos eran medio grandotes, parece. Algunos eran hijos de Anac, el gigante. Había todo un pueblo de gigantes ahí. Habían ciudades muy fortificadas como Jericó, que según dicen fue la más fortificada que existió en la antigüedad. Pero Josué no veía eso. Josué veía su terreno. Caleb veía su terreno. Caleb podía ver el monte que él le había pedido a Moisés hacía 45 años atrás. Yo quisiera que tengas esta noche la mirada de Josué, que puedas ver aquello que estás esperando de parte de Dios, y que con la mirada puesta en lo que estás esperando de parte de Dios te pongas en pie y digas, voy a pagar el precio, porque esa promesa es mía, porque ese terreno es mío. Voy a pagar el precio. Quizás estás orando y estás esperando y Dios te ha dado una promesa acerca de tu familia. Esta noche quiero invitarte a que te pongas en pie y con la mirada puesta en la promesa sobre tu familia digas, la voy a recuperar, porque es mi familia. Voy a pagar el precio, porque ese es el terreno que me corresponde. Quizá alguno tiene una promesa de parte de Dios acerca de su sanidad que todavía no llega. Me gustaría pedirte, invitarte a que esta noche te pongas en pie y con la mirada puesta en la promesa de sanidad de Dios diga, voy a pagar el precio que sea. Aunque duela, voy a servir a Dios porque la sanidad llega. La sanidad llega. No sé qué es lo que Dios te prometió, pero me gustaría invitarte a que te pongas en pie y que pongas la mirada por encima del dolor, por encima del sacrificio, como hizo Jesús. Hebreos nos enseña que Jesús fue capaz de atravesar la cruz porque su mirada estaba del otro lado. Y del otro lado, ¿quién estaba? Vos y yo. Jesús estaba viendo la promesa del Padre. El Padre le había dicho en la intimidad que tenían ellos tres ahí con el Espíritu Santo, le había dicho, hijo, yo te aseguro que lo que vas a hacer en la tierra no quedará sin fruto. Lo que vas a hacer en la tierra va a traer muchos hijos a casa. Lo que vas a hacer en la tierra va a restaurar nuestro hogar. Y Jesús concentró su mirada en eso, en la promesa. Y no le importó pagar el precio de la muerte para que se cumpla lo que el Padre dijo acerca de tu vida, acerca de la mía y de todos los que estamos aquí. Te invito a que pongas tu mirada en lo que Dios te prometió. Y que esta noche, al estar orando, convenzas a tu alma a que pague el precio que sea necesario, pero que nunca actúes como un cobarde y te pierdas la promesa de papá.
Cuando estemos orando esta noche, justo cuando estaba terminando el sermón, en realidad cuando ya lo estaba revisando, el Señor me dijo una cosa más. Me dijo, y que renuncien al espíritu de subsidio. Sí, Señor. Porque el enemigo ha hecho tantas cosas en este tiempo para que no entendamos cómo funciona su reino. Y una de las cosas, y alguna vez ya lo dije, una de las cosas que hizo el diablo fue instalar el espíritu de subsidio. Creer que todo viene de regalo, creer que todo viene de arriba, creer que te lo tienen que dar. Vamos a renunciar a ese espíritu y vamos a poner en práctica lo que nos enseña la palabra de Dios. Lo que nos enseña la Biblia es que Dios te da el territorio, pero tenés que pelear por él. Dios te da la promesa, pero hay un precio que pagar. Hay una palabra sobre esta iglesia. Hay una visión aquí. No predicamos porque sí. No nos vinimos a Neuquén simplemente porque nos gustaba más esta ciudad que la otra. Vinimos aquí porque había una palabra específica. Yo te invito a que oremos juntos y que decidamos pagar el precio de esa visión como iglesia. Y pronto empecemos a ver una ciudad transformada. Amén. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Vamos a decir juntos así: Padre Celestial, yo te adoro, yo te exalto, porque soltaste una promesa sobre mi vida. Sé que tengo lo que me prometiste. Ya está escrito en el cielo. Declaro que es mío. Pero ahora voy a dar el último paso. Antes de que me entregues la llave, yo voy a pagar el precio. Yo voy a comprar el terreno. Yo me voy a esforzar. Y de acá a un tiempo, yo me estaré alegrando en el terreno que me diste. Esta noche, en el nombre de Jesús, yo renuncio al espíritu de subsidio. Yo renuncio a la idea de que todo viene regalado. Yo declaro que seré dueño por pagar el precio. Yo seré dueño por pagar con mi esfuerzo. Yo cambiaré mi designación. No seré inquilino. No seré el que vive en el fondo. Yo seré dueño. En el nombre de Jesús, yo declaro que pago el precio, aún por la visión que Dios soltó sobre la iglesia en la que me congrego. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, yo quiero bendecir a mis hermanos ahora, a todos aquellos que han orado. Y te pido en el nombre de Jesús que ahora afirmes en ellos la promesa que les diste. Que ahora aumentes la visión, la pasión, el palpitar de su corazón por el territorio que les prometiste. Señor, en el nombre de Jesús, que ahora empiecen a sentir por tu Espíritu Santo ese palpitar que solamente sientan aquellos que han comprado, que han pagado, aquellos que están esperando la entrega de la llave. En el nombre de Jesús, yo te pido que ahora hagas palpitar el corazón de mis hermanos, que en los próximos días aumente la pasión por servir en este lugar y por ver cómo la visión se va concretando, porque tu promesa es fiel. Espíritu Santo, llenanos ahora de esa fuerza que necesitamos para pagar el precio por lo que Dios nos prometió. Yo declaro en el nombre de Jesús que los que esperan en Dios por la restauración de sus familias la tendrán. Los que están esperando el retorno de sus hijos y pagan el precio con ayuno y con oración, verán a sus hijos volver. Los que pagan el precio de esperar en Dios por ese trabajo, por ese negocio, serán dueños, tendrán la llave
los que están pagando el precio de servir a pesar de sus enfermedades, ellos serán fortalecidos y sus huesos serán sanados, porque Dios está mirando sus corazones. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por cambiar nuestra designación. Gracias, Señor, porque podemos declarar que ya no somos forasteros en esta tierra. Ya no hay temor en nosotros, ya no hay miedo de que nos corran, no hay vergüenza de que nos tilden, porque somos dueños. Somos dueños. En el nombre de Cristo Jesús.